Cuidar representa una nueva generación de productos con propiedades antimicrobianas que utiliza el poder bactericida antimicrobiano del cobre. A partir de esta nueva tecnología es posible hoy día fabricar, por ejemplo, prótesis dentales de acrílico, permiten prevenir el desarrollo de infecciones orales que son muy recurrentes en todo este tipo de productos dentales. Los artefactos, los productos preparados con nanopartículas de cobre no dañan las células humanas. Logramos desarrollar productos que sean biocompatibles con la salud de las personas, para que los niveles de cobre que se liberen sean biocompatibles de acuerdo a las normas hoy día. Por lo tanto, eso da una garantía, digamos, para que la población tenga la seguridad, digamos, que estos productos han sido desarrollados con los más altos estándares de exigencias biomédicas. Siempre hemos querido darle a la población odontológica el mejor beneficio. El paciente puede tener más cantidad de tiempo su prótesis en boca. Así que yo invito a todos los profesionales del área a que por favor se metan en este nuevo acierto, y la verdad que invito a poder innovar. Van a sorprenderse de lo buen producto que es cuidar. Los va a cuidar realmente. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Sí, estamos en vivo y en directo hoy día 28 de noviembre. Comenzamos con el programa Cuidar tu Salud. Y a nombre del Laboratorio Dental Verauden les saludamos a todos. Este laboratorio entrega la nueva línea de innovación de productos Cuidar, que está relacionado con el Departamento de Innovación y Nanotecnología de la Universidad de Chile. ¿Y qué es Cuidar? Es una innovación tecnológica de resinas acrílicas dentales con nanopartículas de cobre, el cual combate y evita enfermedades bucales, único en el mundo. Más información visita nuestra página www.cuidar.cl, porque cuidar te hará sonreír. La prótesis es un elemento que utilizamos prácticamente a diario con nuestros pacientes y que necesitan rehabilitarse a través de una prótesis, que significa devolver estética, función, y hoy día agregarle a estos materiales acrílicos estas nanopartículas de cobre les permite mantener su color, esta elasticidad y propiedades. Sin duda que es un avance que hemos logrado entre el Laboratorio Verauden y la Universidad de Chile, y que va a significar para los pacientes, que es lo más importante en último término, más ventaja desde un punto de vista microbiológico y antimicrobiano, fantástico. Van a redundar en su salud propiamente tal. Así es, cuidar siempre necesario. Y estamos saliendo por la fanpage del Laboratorio Dental Verauden, y también salimos por la transmisión de Radio Omega 96.3 FM y también por la señal online www.omegafm.cl. Salimos para toda la región de Los Ríos y también para toda la región de la Araucanía. Así que nos puedes ver y escuchar tanto por el Face, por la fanpage del Laboratorio Dental Verauden y también por la Radio Omega. Y llegó el momento de presentar a nuestro invitado, cirujano dentista de la Universidad de la Frontera, especialista en periodoncia e implantología oral de la Universidad de Concepción, con formación clínica y quirúrgica en las áreas de periodoncia, cirugía mucogingival, cirugía reconstructiva, cirugía de implante y rehabilitación oral sobre dientes naturales e implantes. Y por último, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Temuco. Así que presentamos al doctor Cristóbal Bustamante. ¿Cómo estás, amigo? ¿Y tú, compadre? ¿Cómo te ha ido? Excelente. Hoy estamos acá en el programa más escuchado de toda la región de Los Ríos, como es Cuidar tu Salud, del Laboratorio Dental Verauden y también de Cuidar. Así que muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ti por la invitación, viejo. Bueno, hoy día se viene un gran, pero gran tema en el cual vamos a dar, o vas a darnos una charla de lo que es la nueva clasificación de las enfermedades periodontales,
como es tu área, eres especialista en esta área. Bueno, queremos conocerte un poco quién es el doctor Cristóbal Bustamante, pero quiero relacionar que tú ya eres especialista en el área, así que bueno, ¿quién más que nos puede dar un gran tema como esto, tan nuevo como es la nueva clasificación de enfermedades periodontales, un periodoncista como tú? Bueno, la verdad que la nueva clasificación nos pilló a todos. Es una novedad para todos en el fondo, igual para nosotros los periodoncistas. Es una clasificación bastante extensa, todo este mamotreto aquí. Entonces vamos a tratar hoy día de conversar aspectos más relevantes y lo más importante del diagnóstico de periodontitis para poder llevarlo a la práctica clínica de los colegas, para poder entender un poco los cambios que hubieron. Pero en general esto es una novedad para todos, es algo relativamente nuevo y que poco a poco va ganando espacio en la práctica privada y en las universidades para poder implementarlo y producir algunos cambios de paradigma, por decirlo así, en base a cómo comprendemos la periodontitis. Cristóbal, y bueno, frente a eso, queremos saber un poco más de ti, a qué te dedicas, en qué estás trabajando hoy en día, si nos puedes contar un poquito de lo tuyo. Yo llevo 6 años de egresado, estoy haciendo consulta particular en Temuco y me integré este año al equipo de la Universidad Autónoma de Temuco a trabajar en docencia dentro del contexto de la pandemia. La verdad que llevo poco tiempo, así que ha sido una muy linda experiencia y básicamente mi tiempo hoy día se va en la consulta y en la universidad. Saliste de la Universidad de la Frontera, pero también hiciste tu especialidad en la Universidad de Concepción, ¿verdad? Sí, sí, salí en 2014 de la Universidad de la Frontera y después fui a la Universidad de Concepción el año 2017 y egresé el año pasado. En julio del año pasado de la Universidad de Concepción y justo fue en marzo del año pasado que salió la nueva clasificación. Se anunció el 2017, pero ya finalmente se concretó como publicación científica el 2019 en marzo. O sea, estamos hablando que es algo muy, pero casi nuevo. Así que vamos con algo muy nuevo como un tema, la nueva clasificación de las enfermedades periodontales. Y bueno, queremos ya entrar en el tema y te quiero preguntar, ¿qué es la periodoncia, amigo? La periodoncia es una especialidad de la odontología que básicamente trata con los tejidos de soporte del diente. Que aquí sale una foto acá y básicamente lo que se muestra es la encía, el hueso que sostiene los dientes y el ligamento periodontal, que es el tejido que une el diente al hueso. El diente no está unido directamente al hueso, sino que está unido a través del ligamento periodontal, que es una suerte de cama de fibras que permite que el diente, cuando uno aprieta fuerte, se hunda un poco dentro del hueso. Y es lo que permite cuando ustedes muerden un pelo, esa sensibilidad fina, táctil, de poder discriminar que están mordiendo un pelo y no algo distinto. Entonces, esos tejidos son los tejidos que nos interesan a nosotros los periodoncistas y que guardan relación con tener los dientes y con tener los dientes en boca. Así es. Y bueno, nos explicaste un poco qué es la periodoncia, pero ya queremos entrar de lleno a las enfermedades periodontales más comunes y más recurrentes, lo que es en Chile, como es la gingivitis. ¿Y qué es la gingivitis, amigo? Bueno, es importante mencionar un detalle antes de eso, y es que normalmente lo que más consultan las personas son los problemas asociados a las caries. Y entre comillas, bien entre comillas, uno podría decir que después de los 30, 35, hasta los 40 años, los problemas de caries, bien entre comillas, como les digo, no existen. O sea, lo que uno encuentra en boca después de los 35 o 40 años son problemas fundamentalmente de encías, como la gingivitis que se está viendo en una foto ahora, y la periodontitis de la que vamos a hablar después, y también problemas asociados a tratamientos antiguos, tapaduras y cosas así. Entonces, bien entre comillas, lo que a uno le preocupa después de los 35 o 40 años son los problemas de encías y los problemas asociados a tratamientos antiguos, más que problemas de caries nuevos. Ese es como el principal enfoque que uno le da después de esa edad a las personas. Y la gingivitis
es, puesto en simple, la inflamación de las encías. La encía tiene un color rosado, que cuando se inflama se ve más rojo, como se ve en esta imagen, aumenta su volumen, generalmente cuando las personas se las cepillan sangran, y producen, desde el punto de vista eh, de la sensación, una sensación de encías hinchadas. No sabría bien cómo describir eso último, pero eh, como que las encías se siente más gordita. Mm. Y Mira, eso produce a veces incomodidad también. Cristóbal, más adelante, ahora queremos dar la diferencia entre la encía sana, si nos puedes contar, y la encía enferma. Entonces vamos a colocar una imagen ahí de ambas en la otra imagen, para que tú nos puedas contar la gente en su casa, cómo puede ahí a lo mejor verse con un espejo, saber más o menos cuál es la diferencia de cuándo están inflamadas y cuándo no. Bueno, las encías sanas en general son de un color rosado pálido o un color rojo, pero un rojo más paliducho, por decirlo así. Se ve una forma que tiene la encía como de diente de serrucho, que uno le llama la forma festoneada que tiene, y eso se ve bastante definido, o sea, se ve marcado, por decirlo así, los dientes. En cambio, cuando la encía está inflamada, cambia de color. Se ve, bueno, además cuando están sanas las encías se ven de una consistencia que se dice firme, o sea, uno se presiona con el dedo de la encía y siente que está firme en lo que está tocando. En cambio, cuando están inflamadas, están como hinchadas, por decirlo así, entonces uno puede deprimirla con los dedos al tocar. Se ve más roja, como se ve en la fotografía, a veces un color rojo azulado. Ahí el tema de los colores de repente cuesta un poco distinguirlo, pero esta forma de dientes de serrucho, que se ve en la foto de encías sanas que está aquí, se pierde porque estos dientes se vuelven más redondeados, no tan puntiagudos, por decirlo así. Y fundamentalmente esas tres características, la hinchazón, el cambio de color y, y la pérdida de la forma, además del sangrado muchas veces al cepillar, es lo que describe de forma clásica la gingivitis. Oye, Cristóbal, y para agregar algo, a lo mejor, bueno, en los libros sale como la encía sana, como una cáscara de naranja, en cambio, una encía enferma sale como una superficie más lisa, ¿o no es así? Sí, lo que pasa es que se dice que la encía sana tiene una consistencia de piel de naranja, se ven como unos puntitos igual que la naranja, Mm. pero eso teóricamente se da aproximadamente en el 40% de las personas, no en todas. Mm. Entonces, más importante que poder ver esa textura de piel de naranja, el tema de la coloración, el tema de la pérdida de la forma de diente de serrucho y el tema de la hinchazón son como los más importantes para discriminarlos a simple vista. Cristóbal, y bueno, frente a esta enfermedad, ¿cuál sería el tratamiento de la gingivitis? Bueno, el tratamiento de la gingivitis, hay una diferencia importante, es que cuando hablamos de gingivitis solamente hablamos de que la encía está hinchada, nada más que eso. No hay destrucción de tejidos que sostienen los dientes, solamente hay hinchazón. Entonces, muchas veces lo que uno hace para tratar la gingivitis es hacer la clásica limpieza dental. A veces, en algunos casos, eso no es suficiente, hay que anestesiar y meterse un poco más profundo porque se va acumulando sarro entre los dientes. Y al eliminar todos esos depósitos de sarro, la encía tiende a desinflamar. Pero no solamente la limpieza es suficiente para poder tratar la gingivitis, lo que también es importante, y a juicio mío y la mayoría de los periodoncistas comparten esa opinión, es que más importante que limpiar, es importante que las personas puedan mantenerse limpias con un buen cepillado. Entonces la limpieza, la verdad que no tiene mucho efecto en el tiempo si es que no hay un correcto aseo con el cepillo de dientes. Entonces son esas dos cosas que hay que considerar para hacer un buen tratamiento. La parte higiénica que es el dentista y la parte del cuidado higiénico que tienen las personas en su casa. Con eso, Porque, bien. y bueno, frente a, también hay otra enfermedad que está involucrada en la enfermedad, en las enfermedades periodontales,
Estamos hablando de la periodontitis. ¿Y qué es la periodontitis, doctor? La periodontitis, a diferencia de la gingivitis, consiste en que el tejido que soporta los dientes que mencionamos antes, la encía, el hueso, el ligamento periodontal, empiezan a destruirse debido a que la acumulación de placa, la agresión que producen las bacterias en la boca, hace que el cuerpo produzca una respuesta de inflamación que va a destruir el hueso. Yo siempre le digo a mis pacientes, la encía hace un sello hermético en torno al diente, y este sello hermético, fruto de la acumulación de bacterias, se pierde y se forma una bolsa donde se meten bacterias, y eso queda depositado sobre la raíz del diente. Y eso impide que este sello hermético que se perdió se vuelva a restituir una vez que uno hace una limpieza convencional, porque la capa superficial de la raíz del diente es la que se contamina. Entonces, como el hueso es un tejido que está muy cercano al diente, y el hueso es un tejido muy noble, no puede haber hueso donde hay caca, por decirlo así. Entonces, el mismo cuerpo, a través de esta reacción de inflamación defensiva, destruye el hueso y los tejidos blandos que están asociados al diente, que sostienen y contienen al diente, como una suerte de respuesta a cuerpo extraño, y el diente gradualmente empieza a perder el anclaje que tiene en el hueso, debido a que el mismo cuerpo va destruyendo el hueso. ¿Y qué es lo que podemos ver más o menos en la foto? En las paletas de los dientes inferiores de esa foto se ven más largos, y es porque ya, si uno lo limpia, va a poder notar que están las raíces expuestas. Ahora, ¿este proceso es reversible? No, solamente se puede detener. O sea, el hueso que las personas pierden ya se perdió. Y eso produce daño acumulativo en el tiempo y va a producir que los dientes empiecen a soltarse o a aflojarse, porque si el diente tiene menos anclaje, la fuerza que antes soportaba bien, que la van a ejercer los músculos, ya no lo va a soportar tan bien porque tiene menor anclaje y se van a empezar a mover. Y eso a veces produce dolor y produce incomodidad en las personas para poder masticar. Y finalmente esto avanza en el tiempo y produce que los dientes se caigan. Personas que de repente los dientes de adulto, por decirlo así, se les sueltan y se los sacan con los dedos, o se les mueven. Eso ya es un estadio más avanzado de la enfermedad, donde se ha destruido más tejido. Pero la diferencia fundamental entre la periodontitis y la gingivitis es que se destruye el tejido, se destruye todo lo que soporta, el hueso que soporta los dientes, por ponerlo así. Cristóbal, y frente al tratamiento de una periodontitis, porque ahí queremos saber la diferencia de los tratamientos que se hacen en la gingivitis, ¿cierto? Y ahora viene la periodontitis. ¿Es diferente o es igual? Es diferente. Para que la gente también pueda entender, porque este programa que vamos a hacer hoy día, vamos a hacerlo para la gente que no es no tiene la profesión de como odontólogo, pero también para los odontólogos ahí ya de la nueva clasificación. El tratamiento de la periodontitis es un poco más complejo que la simple limpieza, porque si uno hace una limpieza convencional, sería hacer un aseo de la casa como por donde vio la suegra, como se dice. Porque en el fondo voy a poder eliminar todo lo que es el sarro, todo lo que es la placa que está visible, pero para poder solucionar el problema de encías, lo que yo debo hacer es que debo raspar las raíces de los dientes, porque, como yo les decía al principio, el problema está dado porque el sello hermético que hace la encía, que permite proteger todo lo que está en la raíz y el hueso que está rodeando la raíz del diente, se vio afectado. Entonces, yo necesito restituir ese sello, y para restituirlo, debo raspar la raíz del diente para eliminar la capa más superficial de raíz que está contaminada por bacterias. De esa forma, yo devuelvo una superficie lisa, limpia y dura que nos permite que este sello se restituya. Si le hacen una limpieza con anestesia muy profunda, pero no se raspa la raíz de los dientes, no voy a poder eliminar esta capa superficial, lo que llamamos los dentistas el cemento enfermo. Entonces, si no se puede eliminar esa capa de bacterias que está depositada sobre la raíz raspándola, la verdad es que es muy difícil lograr restituir la salud de la encía. Y de hecho, la foto que estamos viendo acá es de una paciente que, de la foto anterior,
que estaba con periodontitis, pero si se fijan, los espacios entre los dientes crecieron. Y eso se debe a que al aumentar, al haber pérdida de hueso, esta enfermedad va dejando secuelas, que hace la boca más difícil de limpiar y requiere que tenga un cuidado especial. Entonces, la parte que hace el dentista es solamente una parte del tratamiento y no tiene mucho éxito ni mucha eficacia si las personas en su casa no son capaces de limpiarse la boca con mucho más cuidado que antes, ya que la boca se vuelve más difícil de limpiar. Entonces, hay que darle un cuidado especial. No es lo mismo, por Cristóbal, ejemplo, un diabético. Dime. esa es la foto tratada, pero la foto Totalmente. anterior, ¿cierto? Es la que estabas hablando hace un momento, ¿verdad? Sí. Pero Para hay una foto esa, después, delante y después. Si la claro, puedes, Andrés, por favor. ahí está. Esa misma, es la misma boca antes y después del tratamiento. Y ese resultado se consigue no solamente con lo que hace uno al limpiar, al raspar las raíces, sino que el paciente aquí fue un paciente que fue muy cooperador y muy cumplidor porque fue capaz de mantener limpia su boca. Y si ustedes se fijan, donde están las paletas arriba, van a ver que en general entre todos los dientes se ve que aumentó el espacio. La encía ya no rellena bien el espacio entre los dientes, excepto entre las dos paletas. Esa era la única parte de la boca que no estaba afectada por la infección y que no había tenido destrucción de hueso. Entonces, si se fijan, la forma de la encía ahí se mantuvo, pero en todas las otras partes se alteró debido a la destrucción que hubo de hueso, ya que la encía tiene un ancho promedio, por decirlo así. Entonces va a seguir la forma que tiene el hueso debajo. Si perdemos hueso, obviamente la encía al desinflamarse se va a retraer y va a mostrar más dientes. Y esas son las secuelas que va dejando la enfermedad. Cristóbal, hay algo que siempre preguntan los pacientes, los usuarios ahí, si trabajan en el servicio público, ¿por qué se forman algunas piedrecitas que se pueden ahí formar en la superficie dentaria? ¿Cómo se Claro. pueden formar? ¿Cómo se puede formar ese cálculo que nosotros le llamamos para que también la gente pueda entender? Y con un cepillo, ¿cierto? No sale, sino que tiene que ir al odontólogo para que pueda ahí tratarla. Bueno, en general el sarro, como vemos en la foto, en la parte del antes del tratamiento, el sarro se forma porque nuestra saliva tiene calcio. Entonces, todos los restos que hay de placa en la boca, todos los restos que hay de comida, el calcio que tiene nuestra saliva lo va a endurecer y lo va a pegar a los dientes. Igual que el sarro que se forma en las teteras, pero en este caso, este calcio viene de nuestra misma saliva. Entonces me ha pasado un par de veces que las personas me dicen, no, es que yo formo cerro rápido. El otro dentista me dijo que yo formaba cerro muy rápido. Y la verdad que eso no es así. Si usted se cepilla mal, va a formar cerro. Porque si usted tiene un aseo de buena calidad, no va a quedar nada que endurecer, no va a quedar placa, no va a quedar resto de comida. Por eso es importante en este tipo de tratamiento mejorar la calidad del cepillado de las personas. Y eso apunta a uno. Uno no quiere que las personas se cepillen más. Siempre está la idea de que el dentista quiere que las personas anden prácticamente todo el día con el cepillo de dientes y la verdad que no. De hecho, a mí me interesa que las personas se cepillen mejor a que se cepillen más. De hecho, si quieres, cepíllate menos, siempre y cuando la calidad de tu cepillado sea buena. ¿Y eso en qué se traduce? En que las encías se van a mantener desinflamadas. Porque las encías son las primeras en acusar cuando el aseo no es bueno. Mm. O sea, mejor calidad que cantidad. Exactamente, como todo en la vida. Así Mejor, es. mejor calidad que cantidad. Oye, hay algo que podamos volver a decirlo porque antes ya lo dijiste, pero ¿cómo se diferencia entre la gingivitis entonces y la periodontitis? En la gingivitis vamos a tener inflamación. En la periodontitis también hay inflamación, pero esta inflamación se acompaña con la destrucción de hueso que va a sostener los dientes. Entonces, básicamente, cuando tenemos gingivitis, esta pudiera pasar a una periodontitis si no es tratada oportunamente. De esta forma, lo que hay que tratar de hacer siempre es poder hacer, sobre todo en los adultos mayores de 35 años, una buena fase de higiene y mantenerlo limpio a las personas, que reforzar el tema del cepillado,
porque de esta forma podemos ayudar a prevenir problemas más complejos en el largo plazo y hacer que los dientes duren más. Y por otro lado, si uno mejora la higiene, obviamente todos los materiales dentales que uno puede utilizar, la tapadura, las coronas, los implantes, incluso las prótesis, aquí estamos en cuidar, estamos hablando de prótesis. Si la idea del cobre es una idea muy buena, pero dependemos también que nuestros pacientes se puedan limpiar bien sus prótesis, porque el cobre no hace magia. Es como usar enjuague bucal. El enjuague no hace magia. Si uno no hace un buen cepillado, si no hay buen aseo, todas estas cosas nos ayudan, favorecen, pero no reemplazan el buen aseo. O sea, el 50% lo hacemos nosotros, pero también el otro 50% lo hacen los pacientes. Sí. Y Cristóbal, dentro de eso, ¿por qué son tan importantes en relación a la salud de la boca estas enfermedades que nosotros ahí, gingivitis o una buena enfermedad, o sea, la enfermedad periodontal que estamos hablando? Bueno, se sabe hoy día que hay una relación entre la diabetes y la periodontitis. Si uno controla la diabetes, ayuda a controlar la periodontitis, porque la respuesta que va a tener los tejidos en la boca depende mucho de las defensas, cómo está la calidad de nuestras defensas. Entonces, todas aquellas cosas que pueden afectar nuestras defensas, como el cáncer, como el SIDA, como el estrés, como la diabetes, van a afectar en cómo responde nuestra boca a eso. Pero además, las bacterias que producen los problemas de encías, cuando tenemos una periodontitis que está muy avanzada, lo que ocurre es que toda la parte interna, toda la parte de la encía que está en contacto con la raíz del diente es como una úlcera grande. Es decir, yo pesco un pedazo de piel y me lo saco y me queda la carne expuesta, por decirlo así. Si yo a eso le estoy echando bacterias todo el día, lo más probable es que tenga una infección y que esas bacterias pasen a la sangre y que puedan llegar a otras partes. Y por esa razón se han encontrado bacterias que producen problemas de encías en las placas de ateroma que producen los infartos en las personas que tienen accidentes cerebrovasculares, infarto cerebral o que tienen infarto al corazón. Se han encontrado las bacterias que están formando los tapones. Porque las personas que están, por ejemplo, con etapas muy avanzadas de la enfermedad, cada vez que mastican, están haciendo que las bacterias que están en la boca pasen a la sangre. Entonces, imagínate qué pasa con una mujer, con una señora embarazada que tiene este problema. Estas bacterias pueden llegar perfectamente al feto. Y hay relación entre la salud, entre el peso del feto cuando los niños nacen y los problemas de encías. Lo mismo con la diabetes, lo mismo con las placas de ateroma para los infartos. Ahí un poco está relacionado con el embarazo prematuro, ¿no, Cristóbal? No sé. Claro, porque en el fondo van a pasar bacterias en la sangre y eso va a favorecer que puede reducir el peso de los bebés cuando nacen y puede favorecer el parto prematuro, porque se puede infectar el líquido amniótico en la guatita de la mamá, por decirlo así. Por eso es tan importante los controles odontológicos en pacientes embarazadas. Así que ahí también hacer un llamado a todas las embarazadas a que vayan al odontólogo. Y bueno, ya son las 8:35 de la tarde. Se nos está pasando volando el programa porque está muy bueno. Pero también quiero saludar ya a toda la sintonía de Cuidar tu Salud y nos vamos con los primeros comentarios antes de irnos a la pausa. Dice Vilma Ramos, dice cariños a don Darío y a toda la gente que trabaja con él. También un saludo ahí a Vilma Ramos, que esté muy bien, no sé de dónde nos está escuchando, así que si nos puede ahí comentar de dónde nos está viendo, sería genial. También don Darío, el gestor de este programa, gran programa, dice un gran saludo para ambos, que tengan un gran programa, muchas bendiciones. Y muchas bendiciones también para don Darío, el dueño del laboratorio Veroden y también de lo que es Cuidar. Así que nos vamos a una pausa y ya volvemos. En Cuidar te ofrecemos prótesis dentales, planos de relajación, ortodoncia y prótesis implanto soportadas antimicrobianos para el beneficio de tu salud bucal. ¿Y qué es Cuidar? Cuidar es una innovación tecnológica de resinas acrílicas con nanopartículas de cobre que previene y combate enfermedades como la estomatitis subprotésica, la periodontitis, caries y el mal aliento. Para más información visita nuestro sitio web www.cuidar.cl.
porque cuidar te hará sonreír. Así es, cuidar te hará sonreír y volvemos con el doctor Cristóbal Bustamante, especialista en periodoncia e implantología oral. Así que hoy día ya pasamos a otra fase en el cual la primera fase era para pacientes, era para nuestros pacientes, pero ahora ya queremos hablar para todos los odontólogos y vamos a hablar de la nueva clasificación periodontal. ¿Y qué nos puede hablar de eso, doctor Cristóbal? Bueno, la nueva clasificación hace varios cambios en la forma en que tenemos de entender hoy día la periodontitis. Y se ha hecho bastante conocido en el medio odontológico una tablita que muestra ahí los estadios y que la verdad que es un poco enredada cuando uno no la entiende. Entonces la idea es poder aprovechar de explicar eso un poco, pero explicar también algunas cosas y algunas novedades que trae esta clasificación. Por ejemplo, hasta antes de la clasificación no estaba definida desde el punto de vista científico, ni desde el punto de vista histológico tampoco, la salud periodontal. Hoy día se habla de la salud periodontal en un periodonto intacto y está también definida la salud periodontal en un periodonto reducido por periodontitis. Entonces podemos hacer la distinción entre un paciente periodontal, donde se entiende hoy día que un paciente que tiene un diagnóstico de periodontitis es periodontal de por vida, a diferencia de antes, que a veces había la confusión de que, claro, llegaba el paciente con periodontitis, lo tratábamos y después se inflamaban las encías y uno decía, no, está con gingivitis porque no tiene saco. Pero la verdad que en este caso, bajo la nueva clasificación, este es un paciente periodontal con el periodonto inflamado. O sea, son como diferencias conceptuales que nos ayudan un poco a entender la diferencia, porque en el fondo el paciente ya tiene el periodonto reducido porque ya hay pérdida de inserción. Y también está definida la salud periodontal, que está definida fundamentalmente en términos del sangrado al sondaje. Si tenemos un paciente que fue tratado periodontalmente y al ser tratado periodontalmente se reducen los sacos que tiene debido a la terapia periodontal, pero además no tiene sangrado al sondaje, es un paciente que está definido como periodontalmente estable o con periodonto reducido, pero periodontalmente estable. Que es una cosa que no estaba tan clara o tan bien definida universalmente hablando antes. Otra de las novedades que tiene esta clasificación es que permite aunar criterios respecto a la literatura científica, que es una también de los aportes que hace, de las ganas, podríamos decirlo, porque en todos los estudios, cuando se habla de periodontitis, hay problemas para definir qué es lo que es la periodontitis. Y esta clasificación define muy bien lo que es la periodontitis, si bien siempre van a quedar ciertos espacios para el sesgo, para algunas cosas que son más subjetivas, que tienen que ver con cómo valora cada uno, por ejemplo, el sondaje. Pero básicamente lo que permite es establecer un criterio que unifica a nivel de literatura científica la definición de la periodontitis para poder estandarizar y hacer realmente buenas revisiones sistemáticas y comparar estudios y hacer metaanálisis. Entonces, una de las cosas que me interrumpes cuando quieras, Pablo. No, ahí estamos para que también, porque hay mucha gente que nos está escuchando, pero también nos está viendo y ahí estamos proyectando una tablita, si nos puedes, ahora, bueno, cuando tú quieras nomás, Cristóbal, ahí explicarlo. Sí, uno de los cambios también que hace la nueva clasificación es que siempre en la clasificación antigua se hablaba de periodontitis crónica y periodontitis agresiva. Y según los datos a la fecha, no hay evidencia que soporte muy fuertemente para poder decir que desde el punto de vista histológico y fisiopatológico, la periodontitis agresiva y la periodontitis crónica son entidades clínicas distintas. Lo que se ha visto es que tenemos una entidad clínica, que es la periodontitis, y que tiene distintos fenotipos. Estos fenotipos pueden ser más o menos destructivos según distintas variables, como el acúmulo de placa, la respuesta inmune del paciente, el control metabólico, y también se distinguen otras entidades como la periodontitis necrosante, la periodontitis ulcerosa necrosante,
y la periodontitis asociada a enfermedades sistémicas, que eran diagnósticos que estaban en la antigua clasificación. Entonces el cambio que hay es que ya no se habla de periodontitis agresiva y periodontitis crónica, sino que ahora son todas periodontitis. Lo que no significa que la definición, porque costaba mucho definir bien lo que era una periodontitis agresiva. Paciente joven, con patrón inciso-molar, con gran destrucción de tejido, y que no guarda relación con los acúmulos de placa que uno ve en boca. Entonces, esos casos, la verdad que son muy, muy acotados, y esos casos que podríamos describir como una periodontitis agresiva pura, no están definidos como parte de esta clasificación. O sea, todos los criterios que vamos a hablar después para definir la enfermedad no clasifican o no están incluidos en esto. Se sabe que son un porcentaje ínfimo, menor al 1%. Entonces, la idea de esta clasificación busca abarcar la gran mayoría de los casos y poder hacer una racionalización del diagnóstico en etapas y también una valoración o tratar de predecir cómo se va a comportar la enfermedad a lo largo de la vida, y eso es lo que hacen los grados, que están ahí como A, B y C. Entonces, lo que hace esta clasificación, hablando de la periodontitis, es que la divide en estadios del 1 al 4, igual que el cáncer. Entonces, la gracia es poder hacer la distinción de en qué estadio estamos, que hay algunos criterios que vamos a conversar después para eso. Pero es importante aquí mencionar que la periodontitis estadio 1 son las periodontitis iniciales, que son aquellas periodontitis que están en el límite de la gingivitis ya pasando a periodontitis. Entonces, aquí es donde se vuelve sensible el tema de la definición. La definición que da esta nueva clasificación es que debemos tener pérdida de inserción en uno o más dientes no adyacentes, perdón, en 2 dientes o más que no estén adyacentes. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el 2.5 y el 2.6, y por 2.5 distal tengo un sondaje de 5 milímetros, con el nivel del LAC, o sea, con el margen gingival a la altura del LAC, y luego tengo 1 milímetro sobre el LAC, y luego en el 2.6 por mesial tengo el mismo sondaje o 4 milímetros, son 2 dientes adyacentes. Eso no clasifica necesariamente como periodontitis, porque si hay restauraciones que están en mal estado, puede ser un factor local que está produciendo pérdida de inserción que no se explica por periodontitis. Entonces, tienen que ser 2 dientes no adyacentes, son 2 pérdidas de inserción interproximal de dientes no adyacentes, o sondajes en caras libres mayor a 3 milímetros y que no se explique por otra patología. Por ejemplo, pérdida de inserción por caras libres que no se explique por otra patología. Por ejemplo, por recesiones. Por ejemplo, por caries radicular, por caries cervical. Entonces, si tenemos esas situaciones, estamos bajo la definición de caso de una periodontitis. Esas son las periodontitis estadio 1, y es súper importante poder diagnosticarlas, porque generalmente son subdiagnosticadas. Entonces, lo que se ha visto es que ha aumentado el conocimiento de periodontitis a nivel mundial, ha mejorado la tecnología, hay más dentistas, hay más especialistas, pero la carga global de enfermedades periodontales se mantiene igual. Entonces, algo está pasando que no estamos haciendo la pega, porque en el fondo tenemos más dentistas, pero sigue habiendo la misma prevalencia de periodontitis. Y ya que las periodontitis estadio 1 pueden ser diagnosticadas en pacientes jóvenes de 35 años, por ejemplo, es un buen momento para poder hacer una terapia periodontal, hacer los pólipos radiculares, y de esa forma lograr prevenir la evolución a estadios 2, 3 y 4. El estadio 2 es un estadio donde tenemos ya franca pérdida de inserción y podemos reconocerla de forma más sencilla. El estadio 3 y el estadio 4 habla de una pérdida de inserción mayor, que la vamos a definir después, pero la diferencia básicamente en los estadios 3 y estadios 4 es que tenemos pérdida de dientes asociadas por periodontitis, cosa que la clasificación antigua no consideraba. Entonces, cuando tenemos que el paciente
Entonces debemos inquirir en la causa de la pérdida de los dientes de nuestros pacientes cuando tenemos dientes ausentes. Cuando tenemos dientes ausentes por periodontitis, ya estamos hablando de un estadio 3 o un estadio 4. O si tenemos un diente con indicación de extracción por periodontitis, estamos hablando de un paciente con una periodontitis estadio 3 o estadio 4. Esas son como a grandes rasgos las diferencias. Entonces lo que busca hacer esta clasificación es hacer una valoración del daño acumulado o la pérdida de inserción acumulada en el tiempo, o la pérdida de inserción que tiene nuestro paciente en relación a los dientes que hay. Y también en relación a la causa de la pérdida de los dientes que tiene. Y de esa forma también puede determinar si es que hay alguna alteración funcional. Y lo vamos a ver enseguida. Pasa a la siguiente, por favor. Ya, pues. Entonces, cuando hablamos de los estadios de la periodontitis, hay criterios que se llaman primarios, que tienen que ver respecto al estadio, que tienen que ver con cómo clasificamos la periodontitis hoy día en base a su severidad. Antes se hablaba de leve, moderada y severa. Hoy día se habla de los estadios. Entonces vamos a tener estadio 1, cuando tenemos 1 a 2 milímetros de pérdida de inserción. El criterio puede ser clínico, radiográfico, porque se comprende que no en todos los países hay un estricto control radiográfico, entonces muchas veces el diagnóstico es solamente clínico y no con aporte de las radiografías. Entonces los estadios 1 es cuando tenemos pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros, que es una pérdida de inserción inicial. Cuando ya tenemos 3 a 4 milímetros de pérdida de inserción, estamos hablando de un estadio 2. Y cuando tenemos pérdida de inserción mayor a 5, vamos a tener un estadio 3 y un estadio 4. Eso es básicamente el criterio, la pérdida de inserción. Entonces, si antes podíamos hacer un screening, hoy día necesitamos sí o sí hacer un sondaje periodontal con sonda milimetrada para poder hacer una correcta valoración. Hoy día la forma de diagnosticar ya no es tan sencilla, es un poco más demorosa, pero obliga a hacer el sondaje en 6 sitios por diente al menos para poder tener una buena valoración de cómo es la pérdida de inserción de nuestros pacientes. Además, se habla de que desde el punto de vista radiográfico, si contamos con radiografías, en estadio 1 y 2, la pérdida ósea se limita al tercio coronal, o sea, hasta un 33%. Y cuando hablamos de estadio 3 o estadio 4, estamos hablando de lo que antes se consideraba una periodontitis moderada o severa, es decir, más de un tercio de compromiso, más de un tercio de pérdida ósea en comparación con el largo de la raíz, desde el punto de vista radiográfico. Cuando tenemos eso, estamos hablando de una periodontitis estadio 3 o estadio 4. Y lo que va a marcar la diferencia entre una y otra, fundamentalmente a nivel de la severidad inicial, es cuántos dientes ausentes por periodontitis existen. Si el paciente perdió dientes por caries, no estamos hablando de un paciente que podamos clasificarlo, por ejemplo, como un estadio 3, si es que la pérdida de inserción que tiene es de 3 o 4 milímetros. Pero si es un paciente que tiene pérdida de inserción de 3 o 4 milímetros y ha tenido pérdida de dientes por periodontitis, se le soltaron los dientes y se los sacó, se los sacaron, ya estamos hablando de un paciente que está en estadio 3. No sé si se entiende la diferencia. Entonces, hay un hito en el fondo que es súper claro para marcar la diferencia entre los estadios 1, 2, 3 y 4, que es la pérdida de dientes por periodontitis. Excelente, Cristóbal. No Ese sé es como si el criterio inicial. Oye, se me escucha un eco. Un poco, sí. Sí, parece que, a ver, vamos a arreglar esto. Ahora sí, volvimos. Ah, ahora sí. Sí. Oye, Cristóbal, bueno, frente a esto, es tan importante que el dentista general pueda también estar en conocimiento de esta nueva clasificación, porque el especialista se dio mucho que en la especialidad empezaron a dar esta información, pero es muy importante que ahora las nuevas generaciones se le entregue esta información ya desde pregrado, porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo salí y la verdad las cosas no pude estar actualizado frente a esta clasificación, porque justamente fue el año pasado que recién empezó a... ¿Cómo?
El año pasado se masificó. Se masificó y tenía que, obviamente, antes estaba como en marcha blanca y ya desde el año pasado, si no me equivoco, ya está como fijo, ¿verdad? Como la nueva clasificación. Bueno, hartas universidades ya lo están implementando y se lo Mm. están pasando como la clasificación a sus alumnos de cuarto, de quinto año, dependiendo de las cortes. Pero es importante que los dentistas generales conozcan esta clasificación porque uno de los objetivos también de la nueva clasificación es poder hacer la distinción entre los estadios para poder ver quién puede tratar. En el fondo, la idea no es cargarle la mata a los periodoncistas con la... No, vuelven a la anterior, por favor. No es cargarle la mano a los periodoncistas con el tratamiento de las periodontitis, porque las periodontitis de estadio 1 y 2 debieran ser pesquisadas y tratadas por dentistas generales. Las periodontitis estadio 3 y estadio 4 son las que debieran ser derivadas a especialistas, porque cuando tenemos un estadio 3 y un estadio 4, que es lo que vamos a mencionar ahora, la complejidad del tratamiento cambia. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la complejidad, estamos hablando de que podemos tener, por ejemplo, pacientes con profundidad del sondaje mayor a 6, que son sacos teóricamente más difíciles de pulir, que podemos encontrar defectos que son en sentido vertical o angulares y compromisos de Furca, clase 2 y clase 3. Y también defectos de cresta ósea moderado, pero eso está pensado para una posterior rehabilitación con implantes, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos pérdida ósea que es eminentemente horizontal, la complejidad del punto de vista del tratamiento se mantiene, pero podemos tener factores que modifican, que son los que salen aquí abajo, la, la severidad del punto de vista del tratamiento, porque también hay que considerar que una cosa es la severidad de pérdida de inserción, pero la severidad del tratamiento es un factor que va a sumar al momento de tratar a los pacientes. Entonces se presume, por ejemplo, que en sacos más profundos de 6 milímetros, el periodoncista tiene mejor destreza manual para poder llegar al fondo del saco y hacer un buen pulido radicular. Entonces de ahí que los estadios 3 y 4 deben ser tratados por periodoncistas teóricamente. Pero si tenemos, por ejemplo, un paciente que está con el criterio primario, que es la pérdida de inserción de 3 o 4 milímetros, pero tiene un tronco radicular corto y ya tiene un compromiso de Furca grado 2, eso nos modifica la clasificación y estaríamos hablando de una periodontitis estadio 3. No sé si me entiendes la idea. El punto de Así vista de la es. pérdida de inserción puede ser estadio 2, pero si presenta alguna de estas complicaciones para el tratamiento, se puede modificar a 3 o 4 según sea el caso. Entonces, si te fijas del punto de vista de la severidad, la diferencia básicamente está en el estadio 3 y estadio 4, en la cantidad de dientes perdidos. Porque cuando hablamos de una periodontitis estadio 3, por ejemplo, estamos hablando de una periodontitis que ha afectado de tal forma los tejidos periodontales y ha habido una tal pérdida de inserción que ya tenemos compromiso de algunos dientes y tenemos situaciones que dificultan el tratamiento, pero no tenemos una afectación de la función masticatoria. Pero cuando ya cuando ya la función masticatoria se ve afectada por el daño periodontal, por la pérdida de dientes periodontales, por ejemplo, tenemos migraciones, tenemos movilidad dentaria asociada a tramo oclusal secundario, por pérdida de inserción periodontal, entonces estamos hablando de una periodontitis estadio 4. Cuando tenemos falta de soporte posterior, por ejemplo. Entonces se ve comprometida la función, además de la pérdida de inserción, tenemos un compromiso de la función, se entiende que el tratamiento va a ser más complejo. De esta forma, eso modifica el estadio, por ejemplo, de 3 a 4. Si es que tenemos migraciones, ha perdido un diente por periodontitis, pero tenemos tramo oclusal secundario, tenemos que hay migraciones, y los otros dientes que lo ha perdido, por ejemplo, por caries, pero tenemos ya una afectación funcional, entonces ya se modifica el diagnóstico. Entonces, es súper bueno esto para poder comunicarle a los pacientes, porque cuando le hablas a los pacientes y le dices, no, usted tiene una periodontitis que está en estadio 2 de 4, dice, ya voy en la mitad, entonces puede tomarle un poco más el peso al diagnóstico, pero si le dice, ¿sabe qué? Usted tiene una periodontitis estadio 4, o sea, usted está terminal, como que el paciente es más fácil comunicarle la gravedad de su situación para que también le tome El peso del asunto.
claro, y pueda priorizar tratar eso. Porque es súper complejo muchas veces para los pacientes con periodontitis valorar los problemas periodontales porque van al dentista, no van al dentista. Entonces, de repente eso se complejiza y esta clasificación busca aportar también en ese sentido. Cristóbal, bueno, frente a eso, ya estamos casi terminando y nos vamos a ir con la última diapo. No sé si esta diapo ya Déjame está tener todo. un detalle de esta, porque Ok, algo que es ok. importante también es que los colegas puedan tener presente. Y cuando hablamos de una periodontitis estadio 3, estadio 4, estamos hablando de periodontitis donde el tratamiento etiológico, el tratamiento higiénico no va a ser suficiente para resolver el problema del paciente. Vamos a requerir algo más, una fase correctiva quirúrgica, una fase de rehabilitación, por ejemplo. Si tenemos una periodontitis estadio 3, probablemente el paciente ya perdió más de un diente y debemos después restaurar ese diente, ya sea con prótesis, con puentes, con implantes. Entonces, el paciente va a entender que tratar la infección es un tema, pero que hay más cosas que hacer debido a la complejidad que tiene en boca. Eso es súper importante, igual que lo tengan presente los colegas a la hora de hacer el diagnóstico. Ahora sí vamos a la última. Oye, yo quería decir algo, entre paréntesis. Todas las personas que tengan alguna duda, consulta, pregunta, lo pueden hacer acá en los comentarios. No tenemos problemas, obviamente acorde al tema que estamos realizando hoy día. Así que, bueno, vamos, Cristóbal, dale nomás. Entonces, una cosa era poder determinar el daño o la pérdida de inserción acumulada y el daño funcional acumulado en el tiempo del paciente, que nos va a dar la etapa o el estadio de evolución que tiene el paciente en relación a la periodontitis. Y si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un diente con movilidad, con gran pérdida de inserción, y yo se lo saco, muchas veces pasa que los demás dientes no tienen tanta pérdida de inserción, pero el diagnóstico no cambia, sigue siendo una periodontitis estadio 3. Por ejemplo, si tengo solamente pérdida de inserción severa en un diente y los demás tengo 2-3 milímetros de pérdida de inserción, si uno saca ese diente uno podría pensar, no, pero si yo saco ese diente, ¿qué es estadio 2? No, el diagnóstico es estadio 3. Y aunque yo saque dientes y el riesgo del paciente cambie, sigue siendo estadio 3. Entonces, otra cosa a considerar, y esta sí se puede modificar, es la graduación. Lo que busca la graduación es de alguna forma poder predecir cómo se va a comportar la enfermedad en el largo plazo. Entonces, por definición, vamos a decir que todas las periodontitis definidas una vez el estadio van a ser grado B, que significa que tiene un grado moderado o un riesgo moderado de progresión en el tiempo. Pero luego de eso tenemos varios criterios para modificar esa graduación. Por ejemplo, pacientes con mucha edad y con relativamente poca pérdida de inserción, podemos hacer una correlación entre el porcentaje de pérdida de inserción a nivel radiográfico y la edad, y eso nos va a dar un número que puede ser menor a 0,25, entre 0,25, 1 y 1, y eso nos puede modificar el grado, lo que nos va a evidenciar en el fondo que hay poca pérdida de inserción asociado al tiempo y a la edad que tiene el paciente. Además, lo que esta clasificación da por hecho en algunas partes es que hay estudios o hay datos antiguos del paciente, como por ejemplo en los países nórdicos, donde hay un registro completo de la salud, de los tratamientos que reciben los pacientes. Entonces tú puedes hacer el seguimiento hacia atrás y puedes ver que radiográficamente no ha habido mucho cambio o no ha habido pérdida ósea en los últimos 5 años, entonces se modifica el grado de B a A. Y todos estos criterios, que son los criterios primarios, para definir el grado, tienen también modificaciones. Pero el último criterio primario, que es súper importante y que hasta cierto punto es un poco objetivo, es definir el fenotipo del caso. Por ejemplo, donde tenemos mucho cúmulo de placa, pero tenemos poca pérdida de inserción, que es lo que se define acá como el fenotipo del caso. Entonces, si tenemos mucho cúmulo de placa y poca pérdida pocos niveles de destrucción, en relación a lo que estamos viendo en boca, podemos decir que
la cantidad de biofilm se condice con la destrucción de tejido, entonces sería un grado A, se modifica hacia allá, o se mantiene como un grado A. Pero si tenemos, por ejemplo, poca placa versus el grado de destrucción periodontal que tiene el paciente, vamos a ver que no hay una relación y que ese fenotipo de periodontitis es un poco más agresivo. Por tanto, lo que uno puede prever a priori es que al hacer el tratamiento va a requerir un esquema de mantenciones mucho más estricto que un paciente en grado A. Y cuando se habla de las periodontitis que queda la duda si son agresivas o no, por ejemplo, que no necesariamente son pacientes jóvenes, pero que tienen mucha destrucción, que igual tienen un patrón inciso molar, van a ser periodontitis grado C. Entonces de repente se genera mucho esa duda, ¿es periodontitis agresiva o no? Cuando no son casos puros que se ajustan a los criterios que tampoco están tan bien definidos, podemos clasificarlos como grado C porque en el fondo hay una gran destrucción de tejido que no guarda relación con los acúmulos y los depósitos de placa que uno ve en boca. Y finalmente los modificadores de grado que buscan de alguna forma relacionar la salud sistémica del paciente y los hábitos y otros factores que pueden modificar la respuesta del huésped a la periodontitis. Entonces hablamos de fumadores pesados, que si tenemos un paciente que es fumador pesado, inmediatamente modifica a grado C. Independientemente del estadio, si es fumador pesado va a grado C. Si es un paciente diabético descompensado con con una hemoglobina glicosilada mayor a 7, entonces él se considera el paciente descompensado y va a ser grado C también, porque podemos presumir que ese paciente va a tener mayor destrucción periodontal en largo del tiempo. Entonces, si tenemos un paciente que llegó descompensado y que después de la terapia y a la primera mantención llega y uno nuevamente mide la hemoglobina y es un paciente que sistémicamente está compensado, pasó de un grado C a un grado B, porque modificó su riesgo, modificó la forma en que puede comportarse la enfermedad a largo plazo debido a que este factor que estaba modificando el comportamiento del huésped, la respuesta inmunológica del huésped, que puede favorecer pérdida de inserción, está ahora controlado, por tanto el riesgo se presume moderado. Entonces esos son como los lineamientos generales de esta nueva clasificación. No sé si te aclara a ti un poco el panorama. A mí me aclara, espero que a los odontólogos que están viendo el programa también sea así. Y bueno, la gente, yo creo que esto es hablar en chino, pero bueno, hoy día quisimos hacer un programa mitad para las personas, para nuestros pacientes. Y también queríamos hacer o quisimos hacer un programa también para odontólogos. Así que bueno, Cristóbal, como conclusión de todo lo que hablamos, ¿qué le puedes decir a los colegas y también a los pacientes? El cambio que hace esta nueva clasificación es un cambio muy favorable, encuentro yo. A mí al principio cuando la vi la tablita, dije, esta cuestión no me gustó, pero tuve la oportunidad de ir a un seminario que hizo en Santiago el año pasado Mariano Sanz, que es un periodoncista español connotado a nivel mundial, y que es uno de los autores de esta nueva clasificación. Y él le explicó en el fondo la lógica y el razonamiento que tiene la nueva clasificación. Y cuando uno lo entiende, y que es lo que he tratado de compartirles hoy día, la verdad que toma mucho más sentido y uno la considera mucho más práctica porque entiende la lógica que tiene esta cosa. Entonces, hay una nueva forma de entenderlo que a mi juicio es mucho mejor, facilita la comunicación con los pacientes y que permite también dar mejores explicaciones y también, de alguna forma, ser un poco más acertados en la predicción de cómo se va a comportar la periodontitis de un paciente dado. Y de esa forma poder hacer un mejor esquema de mantención, poder enfatizar al paciente la necesidad de las mantenciones. Y eso yo creo que es una muy buena ganancia para la odontología. Excelente, excelente tema. Excelente tema de lo que hoy día nos viniste a hablar, doctor Cristóbal. Bueno, somos amigos, pero hoy día es un programa, así que como es cuidar tu salud, muy profesional. Así que últimas palabras para toda la sintonía de cuidar tu salud.
No, quería darte las gracias a ti y a Cuidar Tu Salud por la oportunidad de poder estar acá y poder tratar de aportar un poco en tratar de hacer un poco más entendible la clasificación, que a mí me costó entenderla. Entonces, a mí que soy especialista me tomó tiempo porque requiere un poco más de dedicación para poder entenderla y poder tratar de facilitar que sea más digerible para los colegas. Y de esta forma que se pueda poder, que pueda tenerse más en cuenta la periodoncia, que muchas veces está muy dejada de lado en la profesión y que es la base al final de muchos tratamientos exitosos y que de repente no son tan bien ejecutados o no se logran los resultados que uno pudiera esperar porque la parte periodontal no está bien manejada. Y bueno, frente a eso también comunicar a toda la gente que es una especialidad, hay que estudiar aparte de ya del pregrado, hay un posgrado, es una especialidad en el cual, ¿cuántos años son, Cristóbal? Son en general 5 semestres. 5, o sea, 2 años y medio estamos hablando. Depende de la universidad, 4 o 5 semestres. Así que ahí ustedes son los jefes de todo lo que es nuestro hueso, nuestros ligamentos, ¿cierto? Todo lo que pueda soportar el diente y también ahí lo que es la encía. Y bueno, para nosotros es un honor tenerte en el programa, te agradecemos, te esperamos para una próxima. Y bueno, ya queremos despedirnos, nos despedimos juntos, despedir el programa, Cuidar Tu Salud, así que ya llegamos al término del programa, nos tenemos que despedir, lo esperamos para el próximo sábado 5 de diciembre a las 20 horas, así que nos vemos para una próxima, chao, chao. En Cuidar te ofrecemos prótesis dentales, planos de relajación, ortodoncia y prótesis implanto soportadas antimicrobianos para el beneficio de tu salud bucal. ¿Y qué es Cuidar? Cuidar es una innovación tecnológica de resinas acrílicas con nanopartículas de cobre que previene y combate enfermedades como la estomatitis subprotésica, la periodontitis, caries y el mal aliento. Para más información visita nuestro sitio web www.cuidar.cl, porque cuidar te hará sonreír.